¿cómo están? Domingo riquísimo, espero que estén pasándose un día muy padre. Hoy hace muchísimo calor, tenemos los ventiladores a todo lo que da, entonces si escuchan así como que ruidito, ay sorry, sí. Pero espero que estén pasándosela muy bien. ¿Y ustedes sufren también de verborrea, sí o no? Es una de las frases que más me simpatizaron escuchar alguna vez en mi vida y por supuesto la dijo mi esposa. Sí, mi esposa una vez fue la que dijo al principio, ¿no? Así de que, ¿sabes qué? Es que, y eso salió a veces, no sé si les haya ocurrido, pero en eso de que, vaya, yo no me voy a quejar de mi esposa, la verdad es, estoy muy feliz, contento, agradecido a Dios realmente de contar con mi esposa, porque, vaya, no todos tenemos la suerte realmente de tener una persona así que te esté apoyando constantemente y todo ese tipo de rollos, ¿no? Pero ella fue la que salió con esa frase, porque no sé si alguna vez ustedes en su vida se han peleado con su esposa, con su esposo, con su amigo, con su amiga, con quien sea, con su mamá, con su papá, con quien sea. Entonces, digo, en esas de que nos estábamos discutiendo, no teníamos algo en común, de repente me comentó, es que no, sabes que es que yo sufro de verborrea, ¿no? Y yo solté una carcajada, en ese momento se nos olvidó, bueno, a mí se me olvidó porque habíamos estado a lo mejor enfadados en ese momento, pero me pareció súper chusco que dijo, ¿sabes qué? Es que yo sufro, o sea, de repente sufro de verborrea, ¿no? Y a lo que ella vaya, no sé dónde sacó la palabra, pero lo que ella se refiere es que básicamente hablas y como si no pensaras realmente lo que estás hablando o realmente solamente hablas y la riegas, ¿no? Así como decimos acá en México, o sea, hablas y realmente nada más dices puras cosas que al final de cuentas puedes herir a la otra persona, que es lo que tú no quieres, o sea, al final de cuentas, no sé si les haya pasado a ustedes y qué tal los que se van conectando, por supuesto, un saludote antes de entrar, así como que en materia. Jessica, un saludo que te estás conectando, Berta también, Lili y todos los que se van conectando, Alejandro, ahí veo algunos nombres también, algunos numeritos, pero ahorita damos lo que son los saludos a las otras personas que se van conectando. Gracias, por supuesto, a los mensajes que me han estado enviando también, gracias también por la sugerencia de temas, también los vamos a tomar todos en cuenta y ahí los ponemos en una listita, por supuesto que vamos a estar, la idea aquí es pasándola padre, estar conectados, pasándola súper bien y que sean mensajes positivos, ¿no? Se mandar algo positivo también allá afuera a toda nuestra gente. Y como la mayoría de las personas que se conectan conmigo son personas que quieren así como que hacer cosas positivas o así como que agarrar un poquito de aire para seguir haciendo cosas exorbitantemente buenas, pues ahí les va. Mi esposa me comenta de repente, ¿sabes qué? Pues es que si yo sufro de repente de verborrea, ¿no? Y eso significa, como les decía, que de repente la riegas, nada más hablas y hieres a la gente, a veces cuando realmente no quieres, o sea, hay veces que sí tienes así como que internamente el querer herir a la gente, y eso se me hace que nos ha pasado a todos, a lo mejor en algún momento, pero a lo que voy yo es que a final de cuentas se puede, tú sabes el poder de las palabras es enorme. Y es mejor pensar un poquito antes, ¿sí? Es mejor pensar un poquito antes y eso es lo que a mí a veces me desesperaba. No sé si te ha pasado, si te ha pasado, ahí pon en los comentarios, ¿no? Pon en los comentarios si te ha pasado que de repente estás en una discusión con alguien o quizá un enfrentamiento por cualquier razón y dices lo que no tenías que decir, la riegas y entonces está mucho más difícil poder reparar ese daño que ya hiciste con la relación con esa persona, ¿no? No tiene que ser tu pareja, puede ser cualquier persona. Entonces, al momento que tú entonces ya te conectas con la persona, quizás es mejor a veces pensar, ¿no? ¿Sí? Y a veces es difícil hacerlo, a veces es difícil entonces detenerte un poco antes, porque, cómo nos encanta decir lo que pensamos, ¿no? O sea, en lugar de realmente tratar de escuchar a la gente, muchas veces tratamos de imponer lo que nosotros decimos que es correcto, etcétera, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de cosas, sí, por supuesto, como siempre, busqué así como que, bueno, ¿cómo podemos hacer nosotros para detener el hacer las cosas o el hablar, ¿no? O sea, el poder de las palabras es tan importante que, ¿cómo le podemos hacer? Y encontré, no sé si tú lo conozcas, pero son cuatro puertas, dice así, ¿no? O sea, 4 puertas para lo que es el habla, ¿no? 4 puertas o 4 entradas, no sé cómo se diga, viene más bien del budismo, viene de los yogis que practican lo que es el budismo y
y hablan acerca de 4 diferentes puertas por las cuales tiene que pasar tu pensamiento para ver si realmente vale la pena abrir tu bocota y decir lo que tenías que decir. Y dije, bueno, ¿por qué no? Realmente vale la pena. Y quería compartírselo con ustedes porque quizá les pueda servir en este momento. Y principalmente si son de las personas que, como su servidor, hablamos mucho. Entonces hay que cuidar nuestras palabras, ¿no? Que realmente no vayamos a afectar a los demás. Entonces, la número 1, les voy a compartir. La número 1 dice, bueno, la idea es de que sean filtros, ¿no? Son como filtros estas puertas, ¿no? Por donde va pasando tu pensamiento para ver si realmente vale la pena que tú pongas este pensamiento allá afuera. Entonces, el primero de esos filtros ¿es realmente verdad o no? Ese es el primer filtro, ¿no? Y esto va muy de la mano con todo lo que está ahorita en social media, lo que es todas las redes sociales. Te mandan tanta información por todos lados y me he encontrado con gente que me comparte 20,000 cosas así por WhatsApp, por Snapchat, por Twitter, por todos lados, que me comparten cosas que realmente ni son ciertas, ¿no? Entonces, eso es lo primero, realmente es verdad, ¿sí? Realmente es verdad lo que tú vas a compartir, sí o no. Entonces, si pasa esa barrera, ok, entonces ya vas a la siguiente, ¿no? Entonces, ten mucho cuidado, antes de compartir algo, lo que sea, investígale un poquito, digo, hasta Google te puede ayudar, tan sencillo, ¿no? Entonces, primero investígale para que entonces estés compartiendo algo que realmente es verídico. Número 2 ¿es realmente necesario compartir esa información? O sea, ¿realmente la otra persona lo necesita o nada más lo estás compartiendo para decir, es que yo sé, ¿sí? O nada más para tener el control de la conversación, ¿no? O sea, ¿realmente es necesario que la persona sepa lo que estás diciendo? ¿Sí o no? Y si no es necesario, ni abras la boca, ¿sí? Así de sencillo. Es bien difícil, o sea, es bien difícil a veces detenerte porque, cómo nos encanta decir que tenemos la razón, ¿no? O sea, quizá nada más asientes, ¿no? Así de que, sí es cierto, lo había escuchado, o algo así, ¿no? Así de sencillo, pero sin tratar de imponer lo que es tu palabra, ¿no? Entonces, si no es necesario que realmente la persona lo sepa, guárdatelo. Pero si es necesario, entonces ya pasó la siguiente puerta, ¿no? Entonces ya llevamos una, que sea verdad, 2, que realmente sea necesario. La número 3 ¿es realmente apropiado para ese momento? ¿Sí? Eso vaya, eso es bien importante, porque ¿cuántas veces no te ha pasado? No sé si has escuchado al amigo de la vecina no sé, del perro que vive enfrente, que siempre dice las cosas cuando nadie se las pide, ¿no? O sea, y que hablas, o que habla la otra persona, y así como que, pero ahorita ¿por qué lo dices? No, es muy inoportuno, no tiene ese sentido. Entonces, si realmente no es el momento oportuno para decirlo, o la situación oportuna para decirlo, a lo mejor es algo que tienes que decir en privado, entonces no lo digas, ¿no? O sea, entonces, ¿para qué? También te lo salvas. Entonces, ya llevamos 3. 1, que sea verdad. 2, que realmente sea necesario. 3, que sea oportuno para el setting que tienes en ese momento. Y la número 4, que es muy buena también, ya si pasaron esas 3 barreras, o sea, realmente es totalmente necesario que la persona lo sepa, es exactamente el momento necesario para decirlo, podrías decirlo de una manera con compasión, con una manera dulce. Entonces ahí es donde también está lo que es la otra parte, ¿no? Entonces, si lo puedes decir de esa manera y si pasa lo que son todos esos filtros, entonces adelante, no hay ningún problema, ¿sí? Esto espero que te haya servido, porque a mí me ha servido también muchísimo para poder así como que ponerme en sintonía y poder calcular ahí directamente si realmente vale la pena lo que está uno diciendo, ¿sí? Entonces, mi gente, espero que tengas un domingo muy padre. Te dejo como siempre un mensaje ahí positivo para todos. Cristi, un saludote, qué bueno que te conectaste. Erika también, por supuesto. Miriam, Annie y todos los que se van conectando, muchísimas gracias. Y por supuesto, bueno, pásatela excelente el día de hoy. Espero que tengas un domingo bien rico y ahí me platicas qué comiste, ¿va? No te creas. Pásatela muy padre. Éxito. Nos vemos mañana.